El edificio bicentenario de Canal 12 presenta Noticiero Estelar con Roxana Webb, Manuel Burgos, Pamela Celaya y Esmeralda Ayala. Buenas noches, nos da gusto saludarles en este día lunes. Estamos comenzando la semana, última semana de ese mes de junio, sexto mes de 2019. Estamos listos para presentarles las noticias. Así es, muy buenas noches amigos televidentes, quédese con nosotros de aquí hasta las 9:30 con las noticias más importantes ocurridas en nuestro país y a nivel internacional, pero vamos rápidamente con nuestros titulares. Una emergencia, ¿cómo hacemos? Hay que salir hasta allá a la orilla de la calle. A las 0 horas de este martes, vence el plazo para que las empresas de telefonía bloqueen la señal de celular en las cárceles. Uno de nuestros equipos constató si la orden ya fue acatada y lo que encontró fue descontento entre habitantes de zonas aledañas a los centros penales. Sigue siendo incierta la situación de empleados despedidos del gobierno. En el Congreso apenas inicia la discusión de reformas de ley para que puedan ser indemnizados. Gobierno pide $15 millones de refuerzo presupuestario para combate de la criminalidad. En breve le contamos qué dicen los diputados al respecto. En su intento por llegar a los Estados Unidos de forma ilegal, padre e hija pierden la vida en las aguas del río Bravo. Tenemos los detalles de esta nueva tragedia. El gobierno de Estados Unidos aplazó 2 semanas las deportaciones, pero activistas promigrantes aseguran que esto no es un alivio, pues las redadas continúan. Vamos ahora a conocer un avance de los deportes y de las noticias del entretenimiento con nuestras compañeras y saludamos primero a Pamela Celaya. Buenas noches, Pamela. Buenas noches, Roxana, y buenas noches también a nuestros amigos televidentes que nos acompañan. Y correcto, vamos a tener espectáculos, vamos a hablar de una película que de hecho todavía no hemos disfrutado de la 8, de Rápidos y Furiosos 8, y justo este día, hace algunas horas, el mismo actor Vin Diesel pues ya nos confirma que Rápidos y Furiosos 9 se viene con todo el elenco, con él, que es uno de nuestros favoritos para este próximo 2020. Vamos a estar hablando más detalles y mostrándoles también la confirmación hoy en los espectáculos. Además, también vamos a homenajear a una perrita que salvó muchísimas vidas. Les vamos a contar más adelante sobre eso, y también hay deportes. Así es, Pamela, y muy interesante, pero también vamos a hablar de los deportes y vamos a tener una previa completa de lo que se viene para nuestra selección de El Salvador mañana, que se va a enfrentar en la última jornada del Grupo C de Copa Oro 2019. Se va a enfrentar a Honduras, pero no les cuento más porque ya vamos a tener esa previa completa. También vamos a hablar de los partidos de Copa América que se dieron este fin de semana, de los resultados y por supuesto de los emparejamientos que se vienen ya para los cuartos de final. De todo eso vamos a estar hablando y bueno, mientras tanto vamos con más noticias. Así es, vamos a comenzar con el detalle de las informaciones que tenemos para esta noche de lunes. Habitantes de Quesaltepeque, en el departamento de La Libertad, podrían quedarse incomunicados en las próximas horas. Los más afectados serían los que viven alrededor del penal que está ubicado en este municipio. Pero Ernesto Cornejo nos cuenta más en la siguiente nota. Una emergencia, ¿cómo hacemos? Hay que salir hasta allá a la orilla de la calle. Caminar varias cuadras para poder hacer una llamada o enviar un mensaje urgente es lo que deben hacer a diario quienes viven en los contornos del penal de Quesaltepeque en el departamento de La Libertad. Lo irónico es que afuera de las rejas están incomunicados, pero en el interior de la penitenciaría, según el actual titular de Justicia y Seguridad, los pandilleros estaban en línea. El presidente Nayib Bukele ordenó bloquear en su totalidad la señal de telefonía e internet en los 28 centros penales del país, al poner en marcha la fase 2 del Plan Control Territorial. A punto de cumplirse el plazo, delegados de diversas compañías han llegado a cortar los cables de teléfono, cable e internet. Quesaltepeque está por quedarse incomunicado, lamentan sus habitantes, quienes piden clausurar el penal como se ha anunciado en Chalatenango y lo han hecho en Cojutepeque. Andaban viendo a ver, allá hay un puentecito aquí arriba, andaban viendo a ver si cortaban hasta ahí, pero no, creo que nos cortaron solo a mí y al vecino de la esquina y hasta el final. De ahí los otros, ¿no? Incomunicados por completo. Yo, imagínense, para arreglar unos documentos tuve que ir hasta la orilla de la calle, hasta el parque, exponiéndome con el teléfono, ¿verdad? Hablando por unos documentos, trabajo con el Ministerio de Educación
Entonces yo siento que esto no avisaron, no traían un permiso, o sea, no tenía por qué perjudicarnos a nosotros, pues, los que dependemos de la tecnología, ¿verdad? Ahora siento que no es que todo mundo, ¿verdad?, no va a depender de la tecnología, si esto se hizo ya, que es necesario. Que era el área donde están las antenas, antes de llegar a las antenas ya estaba bloqueado ya la señal. Porque yo visito de este lado acá, donde está el penal, entonces sí, ahí ya no había señal. Pero antes de ahí sí. Antes de ahí sí. Antes de ahí sí había señal. Ahora ya no hay señal ahí. Incluso yo hace rato pasé de ver un cliente de ahí y ya no había señal ya. Mi teléfono bloqueado totalmente. Nosotros, de igual manera, comprobamos esta situación. Tratamos de enviar un mensaje de texto y realizar una llamada, pero fue en vano. La señal era nula. Estas medidas las contempla la prohibición de tráfico de telecomunicaciones en las cárceles y centros de internamiento, pero en gestiones anteriores no fueron cumplidas. Ahora solo resta esperar la respuesta de las compañías que operan en el país. El Salvador es uno de los países de la región que más ganancias aporta al mercado de telecomunicaciones. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y la Asamblea Legislativa decidirá si aprueba la petición del gobierno para ayudar a los elementos de la PNC y Fuerza Armada que están prestando seguridad pública. El Ejecutivo solicita $15 millones de refuerzo presupuestario. 15 millones de dólares reforzarán el combate al delito. En medio del plan Recuperación de Territorios, el Ejecutivo solicita ese monto a la Asamblea Legislativa. Todavía no se conoce la distribución, pero quienes tienen la última palabra para validarlo o no son los diputados. Se cuestionan de dónde saldrá el financiamiento, teniendo vigente la contribución a la telefonía. Ya hay un porcentaje que se les da junto con el salario de alimentación. Me imagino que el señor presidente de la República ha pedido estos 15 millones de dólares para incrementar ese porcentaje que se les da mensualmente en ese concepto. En lo personal, prestar más dinero para cualquier causa, de mi parte, no. El impuesto de la telefonía, todos los candidatos a la presidencia dijeron que lo iban a quitar. Hoy nos damos cuenta que es necesario para darle de comer a quien nos cuida. Creemos que es importante poder dotar a los miembros de la policía y del ejército de recursos, de condiciones para que puedan ellos hacer mejor su trabajo. El FMLN plantea otra forma de financiamiento. Pretenden que se use la contribución especial para respaldar la iniciativa gubernamental. Otros esperan que los próximos meses sean claves para continuar o no con el impuesto a las telecomunicaciones. De la última recaudación que se presentó en mayo, de acuerdo, de este año, sobran todavía 21 millones. Hoy pareciera ser de que es el mismo tema que viene y que como ahí están los 21 millones, de ahí es donde lo van a sacar. O sea, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. ¿De acuerdo? Uno. También nosotros sabemos que dentro de la PNC hay le llaman régimen de disponibilidad de fondos y al parecer ahí también hay dinero que se puede ocupar. El Ejecutivo tendrá que saber de dónde va a obtener los recursos. Si lo está pidiendo del impuesto a las telefonías es porque estará en la disposición de también hacer uso de este impuesto. Habrá que ver si es lo que resta del año o si también tiene planes de continuar sosteniendo este impuesto. El refuerzo presupuestario sería para financiar el trabajo de miles de policías y militares durante la segunda fase de la recuperación territorial que pretende seguir controlando zonas asediadas por pandillas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Miren, a 4 días de implementado el plan de control territorial, el gobierno anunció que se va a ampliar a 4 municipios más catalogados con un alto índice delincuencial. Contrarrestar la extorsión, principal medio de financiamiento de las pandillas, y la recuperación de zonas bajo el control de estructuras criminales son los principales objetivos del Plan Control Territorial implementado en los municipios de mayor índice delincuencial. La presencia de agentes policiales y de la Fuerza Armada se ampliará a Sonsonate, Aguachapán, La Unión y Usulután, que según el ministro de Justicia y Seguridad Rogelio Rivas, son parte de un corredor logístico de los grupos delincuenciales para el cometimiento de ilícitos. El gobierno solicitará a la Asamblea Legislativa un refuerzo de $15 millones para proveer de recursos a los 1.000 efectivos que se sumarán a las tareas de seguridad.
como refuerzo a la fase 1, la estamos incrementando de 12 a 16 municipios. Este es un plan de presencia territorial que lo que se busca es contrarrestar la extorsión. Producto también paralelamente viene un equipo de investigación armando los casos para golpear a estas estructuras que se financian de la extorsión. Dentro de las acciones en la fase 1 de este plan, se decretó estado de emergencia en los 28 centros penitenciarios del país, trasladando a más de 1.600 reos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad para evitar la planificación de los delitos. El plazo dado por el presidente Nayib Bukele a las telefonías para bloquear las señales vence este lunes a la medianoche. La Dirección de Centros Penales y la CIGED verificarán el cumplimiento de esta medida. Caso contrario, se impondrá una multa de 3.000 salarios mínimos diarios. Posteriormente a el bloqueo de la señal, haremos visitas conjuntas entre la CIGED, centros penales y las operadoras telefónicas a los centros penales para ir viendo ya también casos puntuales e ir instalando también otro tipo de tecnología para que también los ciudadanos que viven en torno a los centros penales no se les afecte los servicios básicos que ellos contratan con estas empresas. El titular de la cartera de seguridad sostiene que gracias a estas medidas, las estadísticas de homicidios y casos de extorsión han disminuido. A la fecha se reportan más de 200 capturas. Pero desde que hemos implementado este plan, bueno, imagínate que el día sábado tuvimos 4 homicidios, el día de hoy tuvimos 4 homicidios, ayer se nos elevó a 6, es decir, estamos conteniendo la alza de los homicidios y ese es uno de los objetivos del plan, ¿no? La ejecución del plan continuará por 30 días más, incrementando la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana y la prevención del delito. Las acciones a realizar en el marco de la segunda fase serán dadas a conocer por el mandatario salvadoreño en los próximos días. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Es importante conocer la lectura que hacen expertos en temas relacionados a la seguridad en el país. ¿Cuál es la opinión que tienen sobre las estrategias implementadas por el gobierno? En el siguiente informe le presentamos más detalles. En las últimas décadas, los gobiernos han intentado sin éxito recuperar las comunidades que están bajo el dominio de las pandillas, debido a que se ha aplicado la misma medicina en diferentes dosis. Y el tratamiento anunciado por el presidente Nayib Bukele no es diferente, según el criminólogo Carlos Carcash, quien teme que se convierta en una bomba de tiempo que genere más violencia. Un lugar que ha sido el paraíso de la extorsión por ¿cuántos años ya? Y que se han desarrollado toda una red de influencias y de mecanismos para asegurar exitoso cobro de eso. No veo el que tener allí 3 soldados, un policía, va a evitar pues que la extorsión se tenga que pagar. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele afirma que desde la puesta en marcha del plan de control territorial, los homicidios se han reducido de 9 a 5 diarios. Pero según Carcash, existe un peligro y es el efecto rebote. Advierte que las pandillas podrían estar en reorganización. Yo no creo que las pandillas estén en retirada. Yo más creo que están en preparación para algo, ¿me entiendes? Ya tenemos la experiencia del 2015, pues los homicidios se dispararon a 6.000 y pico de homicidios. ¿Iremos a llegar hasta ahí otra vez? Los delincuentes, según el criminólogo, continuarán cambiando su manera de operar y comunicarse. De hecho, el ministro de Justicia, Rogelio Rivas, confirmó que las estructuras criminales utilizan manuscritos cifrados para emitir órdenes de homicidio y extorsión desde las cárceles. Son conocidos como huilas, códigos plasmados en bolsas plásticas para evitar su detección. No es algo nuevo y por lo tanto las pandillas han tomado ya acciones que les permiten superar, digamos, esas medidas, pues, ¿verdad? Entonces, si ellos no pueden tener comunicaciones dentro del penal, usarán otras opciones, ¿no? El experto dice que la segunda fase del plan de seguridad es un tema que se debe abordar con precaución, tomando en cuenta factores como la vulnerabilidad de la ciudadanía para prevenir un repunte en hechos delictivos. Con información de Ileana Leiva e imágenes de Juan Castellanos, este es un reporte de Antonio Valladares. Bien, El Salvador es uno de los 10 países del mundo donde la violencia genera el mayor costo económico. Así lo revela la edición 2019 del Índice Global de Paz,
el costo representó un 22% del Producto Interno Bruto, es decir, 11 millones de dólares, 1.750 dólares por cada habitante. 21 millones en 2014, 2015, 2016 han sido los años que han reportado las tasas de homicidio más altas por cada 100.000 habitantes. El año más violento a la fecha sigue siendo el 2015, posteriores a la tregua entre las pandillas. Y para que ustedes tengan pues una idea más clara de cómo se ha mantenido la situación en el país durante los últimos años, en la siguiente gráfica les presentamos algunas cifras que reflejan el porcentaje de asesinatos por cada 100.000 habitantes en los años considerados más violentos en el país. Iniciamos con 2011, donde teníamos 70 por cada 100.000 habitantes, en 2014 60, en 2015 103 y en 2016 teníamos 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esto lo que nos indica pues, y nos muestra es cómo la violencia ha ido mutando con el pasar del tiempo y ha ido cambiando de un año a otro, de acuerdo también con las medidas que se han ido implementando. 2016, recordemos que fue el año en el que comenzaron las medidas extraordinarias. Y vamos a revisar ahora cuáles son esos municipios donde la violencia ha estado presente y que han sido priorizados. Tenemos que en primer lugar el municipio de Santa Ana, Santa Tecla y Colón en La Libertad. También tenemos San Miguel y a este le sumamos otros municipios de San Salvador, Soyapango, Ilopango, Apopa, Ciudad Delgado y otros del Gran San Salvador, La Unión en la zona oriental del país. Bueno, y ahí tenemos los municipios en los que se ha ido priorizando el plan contra la violencia. Y vamos a seguir hablando precisamente de violencia. Es que 2 hombres que portaban un brazalete electrónico fueron asesinados en escenas distintas en San Miguel. Una de las víctimas fue identificada como Luis Enrique Pereira Interiano, de 26 años, quien fue sacado de su vivienda en el cantón San Antonio Silva. Según las autoridades, portaba un dispositivo en el pie izquierdo porque era procesado por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras que en el municipio del Tránsito fue asesinado Bernardino Segundo Funes, de 35 años, quien también portaba un brazalete electrónico en la pierna. Era procesado por organizaciones terroristas y privación de libertad. Y también les comentamos que la policía localizó el cadáver de un joven de entre 18 y 25 años de edad, quien fue atacado con arma de fuego. El hecho ocurrió sobre la avenida Lincoln, frente a la comunidad de Manuel, en el municipio de Mexicanos. La víctima no pudo ser identificada y, según las autoridades, tenía tatuajes alusivos a una estructura criminal. Escuche usted, una mujer fue asaltada cuando se dirigía a su trabajo esta madrugada y, según el reporte policial, varios sujetos la interceptaron y le quitaron sus pertenencias. No les bastó con eso, los atacantes la apuñalaron y después la lanzaron a un barranco. El hecho ocurrió en la colonia La Garita de San Salvador. La asaltaron y le dieron aproximadamente 10 heridas con arma blanca, presumimos que con un picayelo, y pues ella quedó inconsciente. A nosotros se nos alertó a las 6 de la mañana, aproximadamente 6 de la mañana, se nos alertó de ese rescate, pues y fuimos como comando de salvamento a rescatar a la persona. Lleva trauma en lo que es la espalda, la pelvis, heridas de arma blanca y un trauma occipital. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar sobre la discusión que ha iniciado en la Asamblea Legislativa de una propuesta de reforma a la Ley de Salarios que busca suprimir 698 plazas en el gobierno. Con eso regresamos. Los diputados en la Asamblea Legislativa han iniciado el estudio de una reforma a la Ley de Salarios que le permitirá al Ejecutivo la supresión de casi 700 plazas. Mientras duren las discusiones, los empleados cesados estarán en un limbo jurídico. Hemos acudido a la honorable Asamblea Legislativa, en primer lugar, a pedirle que no apruebe un decreto en el que se vulnera, en primer lugar, el derecho al trabajo que tenemos como personas. El Ejecutivo pretende ahorrarse 13.1 millones de dólares mediante la supresión de 698 plazas, luego de eliminar 5 secretarías.
La petición de la reforma a la ley de salarios es estudiada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Pero vamos a ser claros con el pueblo, porque nosotros sí preferimos que se reduzca esa grasa que tiene el Estado y que si son 10, 13 millones, pero que vayan a los hospitales a comprar de medicina o a los niños en las escuelas. Muy peyorativamente algunos diputados se han referido a que somos parte de una grasa del Estado. Yo quiero aclarar, acá estamos hombres y mujeres que tenemos un perfil académico, profesional, que nos ha permitido estar en esta Secretaría de Estado por más de 15, 20 y más años. Los empleados de la presidencia están en el limbo al no tener la certeza de un despido bajo el debido proceso, mientras que los diputados dicen que no respaldarán la petición del Ejecutivo hasta que se justifiquen las razones de la supresión de plazas. No se trata de un proceso normal de decretar o suprimir plazas. Se trata de un proceso donde está de por medio derechos laborales que se tienen que ventilar a través de las instancias correspondientes. Estas serían en suma las razones por las cuales no podemos acompañar este decreto. Tener o reformar la ley de salarios, que es la petición que tenemos, pero también al Ejecutivo le corresponde estructurar su forma de trabajo que va a realizar. Es que a falta de un procedimiento legal, la presidencia debe seguir atendiendo el caso de los trabajadores, porque aquí no hay supresión de plaza hecho. Mientras que el presidente de la comisión justifica el despido de 698 personas por tratarse de una reestructuración ordenada por la nueva administración. El debido proceso está. Lo que pasa es que la reorganización del Estado le corresponde al Ejecutivo, y si dice que va a rediseñar, el Ejecutivo tendrá que quitar una secretaría y establecer otra, ¿verdad? No los ha echado porque ya no los quiero tener, sino porque ha ido una redistribución. Quita una secretaría que no le funciona al país y la establece otra secretaría que le puede funcionar al país. La comisión continuará el estudio de la propuesta de reforma y la próxima semana recibirá a los ministros de Hacienda y Trabajo, al secretario jurídico de la presidencia y posteriormente recibirán a los representantes de los empleados. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública contra el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, y otros 6 exfuncionarios. Todos están acusados por los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y falsedad documental relacionada a la construcción del Boulevard Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero. El exministro de Obras Públicas llegó a los tribunales acompañado de sus abogados defensores, quienes solicitaron al juez quinto de sentencia suspender la vista pública, luego que la Sala de lo Constitucional emitiera un habeas corpus a favor del exfuncionario. En el cual prevé que hay posibles violaciones constitucionales dentro del proceso. Recordémonos que este es un caso armado políticamente en la época del fiscal Luis Martínez. Sin embargo, esta petición fue denegada por el juez del caso, quien inició la vista pública e insistió que el proceso de acusación contempla una serie de irregularidades. Ninguno de esos delitos tiene ninguna base, porque el delito mayor, que es el peculado, está sustentado sobre un peritaje armado sin mi presencia, sin mi participación. Jorge Nieto se defendió y señaló que al realizar la prueba pericial de carácter financiera y técnica no se le permitió deliberar, algo que a su juicio se trató de una persecución política. La Fiscalía no me permitió en 2 ocasiones que me presenté a mostrarme parte diciendo que yo no tenía calidad de imputado y que no teniendo la calidad de imputado no tenía por qué ser parte. Pero mientras tanto, Gerson Martínez y Luis Martínez estaban armando el famoso peritaje en el juzgado de Antiguo Cuscatlán, en donde me obstaculizaron la posibilidad de defenderme. Por su parte, la Fiscalía aseguró que cuentan con suficientes pruebas que determinan la participación del exministro y los 6 exfuncionarios, acusados de los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y falsedad documental relacionada a la construcción del entonces llamado Boulevard Diego de Holguín, mismo que ahora lleva su nombre Monseñor Romero. Nosotros contamos con vasta prueba documental, pericial, testimonial, y consideramos que todos los extremos procesales están totalmente acreditados, y en caso de llevar a cabo la vista pública consideramos que tendríamos un resultado acorde a las pretensiones de la representación fiscal.
Con imágenes de Roberto Martínez, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y un tema que continuará en el centro de la polémica durante los próximos meses es la conformación de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción que está promoviendo el actual gobierno. ¿Cuál será su alcance y el impacto que tendrá en la institucionalidad? Veamos el siguiente informe. Si nosotros estamos proponiendo una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador. En El Salvador hay expectativas sobre el alcance que pudiera tener la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, tal como lo ha propuesto el actual presidente. Ya hay experiencias en Guatemala y Honduras. En El Salvador comienza el debate si es justificable la participación internacional en el combate a la corrupción y al crimen organizado. Yo creo que la justificación viene dada por la realidad que estamos viviendo. Se ve que la institucionalidad propia del país no tiene la capacidad de resolver de una manera adecuada este problema de los altos índices de impunidad. O sea, el problema no es solamente que tengamos corruptos. El problema es que los jueces y fiscales que deberían de juzgar a los corruptos no están haciendo bien su trabajo. Si vulnera la soberanía nacional, si la institucionalidad salvadoreña está con la capacidad y si tiene sustento constitucional, también es parte de la discusión, aunque la voluntad política logra su propio peso. Constitucionalmente no existe ningún problema, pudiera hacerse. Usted tuvo ONUSAL, por decir una cosa, de poder se puede. Que habría que analizar es si conviene o no conviene, si somos los salvadoreños capaces de hacerlo por nuestra cuenta o no. Poner la soberanía bajo la lógica de los servidores públicos para negar la existencia de una comisión de esta naturaleza no vendría más que servir una piedra de tropiezo para la defensa de los derechos de la ciudadanía, que es el objetivo último del Estado salvadoreño, ¿no? ¿Hasta qué punto la Asamblea le puede favorecer una misión así? La sociedad civil, el sector empresarial. Realmente desconozco la realidad aquí, pero estos sectores serían muy importantes para saber sus actitudes. De acuerdo a la experiencia en otros países, estas decisiones usualmente se enfrentan a la resistencia de algunos grupos y sectores políticos. Pero entran a jugar otros actores, dice el investigador de la Universidad de Washington, quien ha elaborado un estudio sobre las misiones internacionales contra la impunidad y la corrupción en Guatemala y Honduras, y las lecciones que pueda tener para El Salvador. Una clave importante es el apoyo de la sociedad civil para estas misiones y una comunicación fluida con la sociedad civil. Tiene que haber un apoyo de parte de las mismas instituciones del Estado, ¿verdad? Deben apoyar la existencia de la CICI y su trabajo. La impunidad solo la vemos desde el punto de vista del funcionario público y ahí se enfocan todas las luces y nos olvidamos de la corrupción privada. Por el momento, el presidente Nayib Bukele ha asignado al vicepresidente Félix Ulloa a gestionar y preparar el camino a la misión internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador. Aún no se conocen los términos del alcance que podría tener, el periodo que podría tardar en su solicitud oficial, su creación y las fases de investigación y resultados que se podrían esperar. Lo que sí será inevitable, que será un punto de agenda en constantes debates en los próximos años. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Y en temas políticos, el nuevo secretario general del partido FMLN, Óscar Ortiz, inició una gira territorial en Ereguayquín, en el departamento de Usulután, y en Sonsonate, departamentos en los que sostuvo encuentros con la base del partido, a quienes agradeció el respaldo y transmitió su visión. Él afirma que el instituto político va a resurgir. Nuestra gestión como secretario general del FMLN se va a destacar por ser una gestión muy cercana a la gente, una gestión muy cercana a las comunidades, una gestión muy conectada a los territorios.
Y la estructura del Partido Arena ha sido oficialmente convocada a iniciar el proceso de elección del Consejo Ejecutivo Nacional COENA para el periodo 2019-2022. Las elecciones internas se desarrollarán el 25 de agosto. La Comisión Electoral Nacional informó que el instructivo de la elección, los requisitos a cumplir y el calendario electoral ya están disponibles en los canales oficiales del partido. Además, el proceso de afiliación continúa abierto. Y el organismo Acción Ciudadana solicitó que el Tribunal Supremo Electoral cuente con un ente contralor, división que se encargará de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos. La iniciativa la acompañó el diputado Leonardo Bonilla. Nosotros lo hemos planteado adscrito al Tribunal Supremo Electoral porque es, según la Constitución, la máxima autoridad en la materia. Esta sería como una unidad extra que debe de tener el Tribunal Supremo Electoral. En otros temas, el Sindicato de Trabajadores de la Comuna de Usulután suspendió labores en demanda de mejoras salariales. Esperan en las próximas horas reunirse con el alcalde y el resto de los miembros del Consejo Municipal. Reiteradas ocasiones hemos venido advirtiéndole al Consejo Municipal, pidiéndole, exigiéndole que respete la ley y que respete los procesos. Debido a esto, a este tipo de conductas, es que tenemos una desnivelación salarial terrible. La brecha entre dos personas que laboran exactamente en las mismas funciones puede ser de $200 a $300. Tenemos otras noticias en un resumen. Medidas sustitutivas a la detención fueron decretadas a 3 agentes de la PNC, acusados de privar de libertad a 2 jóvenes el pasado 19 de junio en el cantón El Matasano de Comasagua. Los elementos policiales que hoy enfrentaron audiencia también son señalados de exigir $5,000 para dejarlos en libertad. Katia Martínez, de 26 años, y Julio Rodríguez, de 49, quienes viajaban en motocicleta, resultaron lesionados luego de ser impactados por el conductor de un vehículo particular que invadió el carril contrario en la avenida República Federal de Alemania de San Salvador. Un kinder de la colonia Montserrat de la capital fue saqueado por delincuentes, quienes también destruyeron material didáctico. Por fortuna, los estudiantes y docentes no estaban en las instalaciones ubicadas atrás de una delegación policial. Que el género musical zouk se convierta en patrimonio cultural inmaterial es la petición que realizó el diputado por el Partido Demócrata Cristiano Reinaldo Carballo, quien además solicitó que los artistas nacionales se preocupen por fomentar este ritmo propio de El Salvador. Vamos a una nueva pausa comercial, pero en minutos hay luto en otra familia salvadoreña luego que padre e hija murieran en su intento por llegar a los Estados Unidos. Ponga atención a la siguiente información. Una menor de 5 años de edad identificada como Sharon se convirtió en la primer víctima de dengue en lo que va del 2019 y según familiares, la menor se encontraba en observación en el hospital Dr. José Mazzini en Sonsonate. La madre de la pequeña acusa de negligencia a los médicos e incluso asegura que intentó interponer una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación. Sin embargo, su solicitud no fue recibida. Autoridades del centro hospitalario, Jorge Mazzini, dicen que el cuadro clínico de Sharon presentaba indicios de dengue, pero que aún están a la espera que los exámenes sean entregados para confirmar si en efecto fue víctima de la picadura de un zancudo y al final de esta enfermedad. Y la ministra de Salud verificó los daños registrados tras las lluvias en el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel. Nuestro aliado TVM nos informa. Las últimas lluvias registradas en el territorio nacional ocasionaron inundaciones en algunos niveles del Hospital Nacional San Juan de Dios en la ciudad de San Miguel. Por lo que la ministra de Salud, Ana Orellana Vendek, visitó este día este recinto hospitalario, con el propósito de verificar de primera mano el estado de la infraestructura y los trabajos de mantenimiento y reparación, que han sido realizados desde hace 2 semanas en los niveles afectados del nosocomio. Venimos una visita integral porque necesitamos tener ya esta gestión, necesita tener claridad completa de lo que está pasando y por qué se inunda. Básicamente decirles que
el 80% del problema de la inundación es externo. Además, la ministra manifestó que uno de los problemas que contribuye a esta situación en el hospital se debe a los desechos que los pacientes arrojan en las distintas canaletas del lugar, los cuales ocasionan que el sistema de drenaje se saturen y que el agua no pueda correr libremente. Hay un problema con el acceso de los ventanales de algunas áreas de encamamiento del hospital y pues culturalmente muchas veces nos sale más fácil tirar la basura por la ventana, lo vemos a diario en las carreteras, ¿verdad? Entonces lo mismo está pasando, pero la administración ya está en un proceso de educación de las madres y familiares de los pacientes que están dentro del hospital para evitar, ¿verdad?, tirar por la ventana pañales, juguetes. La ministra se hizo acompañar de los técnicos del Ministerio de Obras Públicas, quienes hicieron las respectivas evaluaciones dentro y en los alrededores del hospital. Ver un recorrido porque necesitamos llevarnos esas imágenes de las áreas donde se ha filtrado y también vamos a hacer un pequeño recorrido sobre las calles y ustedes también lo pueden hacer para constatar. Al final de su visita, la titular de la cartera de salud aseguró que los diferentes planes de mitigación serán evaluados, los cuales han sido propuestos para controlar esta situación. Camarógrafo José Zelaya, Freddy Cortés, Noticiero TVM. Y queremos que conozca cómo ante la falta de oportunidades un grupo de mujeres aguachapanecas decidieron producir concentrado para aves. Un trabajo que les está permitiendo generar ganancias. Julio Guevara nos preparó el informe. Solo de la envuelta, que hay bien encasillado. Sonido ensordecedor que se apodera de este pequeño local. Son máquinas industriales manipuladas por un grupo de mujeres que busca superarse. Aquí se trabaja produciendo concentrado para aves, un proyecto esperanzador. Porque estamos hablando de más de 1000 familias que se van a ver beneficiadas. Ya no van a tener que viajar a Huachapán para adquirir el concentrado. Es la hacienda La Labor, en el departamento de Aguachapán. Mujeres que nunca vieron una oportunidad para tener mejor vida están agradecidas porque al fin fueron tomadas en cuenta en actividades productivas. Este trabajo las está empoderando, permitiéndoles generar dinero. Aquí no existe el sexo débil. No. Aquí nosotras pues siempre trabajamos, ¿verdad? Así es en los trabajos de la agricultura, ahí andamos en todo, ¿verdad? Gracias a Dios. Dios nos ha dado la fuerza para poderlo hacer y esto pues es algo innovador. Es una zona rural donde muchas familias crían aves de corral. El consumo de concentrado es alto y se tenía que comprar en municipios aledaños. Ahora estas mujeres se encargan de producirlo y venderlo entre sus vecinos, es decir, que tienen mercado garantizado. Yo me siento bien feliz, ¿verdad? Porque es algo que yo no sabía hacerlo y ahora gracias a Dios lo he aprendido a hacer. Y eso es lo que me gusta y poderle enseñar a otras personas que quieran aprender a hacer esto. Trabajo en equipo que las mantiene ocupadas todo el día. Recuerdan que antes no salían de sus casas, prácticamente estaban condenadas a los oficios del hogar, pero todo cambió. Tradicionalmente las mujeres están en proyectos de costura, de cosmetología, de cocina. Nosotros hemos roto esa tradición. Las mujeres somos capaces de producir concentrado, de trabajar la tierra. Proyecto ejecutado por el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer IMU, bajo financiamiento del cooperante Día Mundial de la Oración. Tremendo esfuerzo que desde ya está sacando del anonimato a mujeres que decidieron emprender, buscando llegar lejos, produciendo concentrado para aves. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.
Gracias, Julio, por compartirnos de esta bonita historia. Acabamos de ver, Manuel y amigos televidentes, a mujeres empoderadas, mujeres emprendedoras que han demostrado que se puede romper con cualquier tabú y que las mujeres somos capaces de realizar cualquier actividad igual que los hombres. Así es, y que solo se necesita una oportunidad para poder, digamos, mostrar lo fuerte que se puede llegar a ser y lo productivo también que se puede llegar a ser. Lamentablemente, la falta de oportunidades es solo una de las causas que lleva a que los salvadoreños decidan emprender viaje hacia los Estados Unidos y muchos de ellos no logran el objetivo. Lamentablemente, una niña de 2 años y su padre perdieron la vida al intentar cruzar el río Bravo. Su intención era llegar a la Nación del Norte de manera ilegal. Los cuerpos se emergieron en Matamoros, eso en Tamaulipas, México. Ambos de origen salvadoreño fueron identificados únicamente como Oscar y Valeria, quienes iban acompañados de Tania, quien logró sobrevivir. Tania es la madre de la niña. Ella logró el apoyo de las autoridades mexicanas para poder repatriar los cuerpos de su hija y su esposo. Esto realmente, Roxana, no se llama migración, esto se llama huir de las condiciones que no puedes encontrar en tu país, en tu tierra. Realmente muchos salvadoreños no están migrando, están huyendo de las situaciones de violencia, de las situaciones de pobreza, de la falta de oportunidades, y muchos lastimosamente terminan como el caso de este padre y su hija. Esto nos muestra la crisis humanitaria que están viviendo los inmigrantes indocumentados en su ruta hacia los Estados Unidos y las dificultades que día a día van aumentando. Y estas imágenes nos conmueven, así como veíamos hace ya unos meses o años los casos en Europa que se daban de los niños que llegaban desde África, intentando nuevas oportunidades en Europa. Pues nosotros tenemos también este drama, esta situación complicada aquí en el país. Y no es el único caso. Los cuerpos sin vida de 3 niños y una mujer, posiblemente inmigrantes indocumentados, fueron encontrados cerca de la frontera entre México y Texas. Esto según informó el alguacil del condado de Hidalgo, Eddie Guerra. Se trata de una mujer de unos 20 años, 2 bebés y otro niño pequeño. Se dijo que los cuerpos fueron encontrados en un área con maleza cerca del Río Grande, en el área de manejos de vida salvaje de Las Palomas, esta región que se ha convertido en un punto de cruce de inmigrantes indocumentados, especialmente de familias centroamericanas. Las causas de la muerte todavía no han sido determinadas, aunque se estima que quizás pudieron haber muerto víctimas de deshidratación. Es de recordar que esta es una zona árida, una zona extensa donde no hay que comer y donde no hay agua, y esto pudo haber llevado a la muerte a esta mujer y a estos niños. Y les mostrábamos los casos lamentables de estos niños que rumbo a sus padres intentan llegar a los Estados Unidos, pero también hay muchos que lo logran, pero que en la frontera son separados precisamente de sus padres, y por eso es que el gobierno de los Estados Unidos ha sacado a la mayoría de estos niños, como les estaba comentando, de estos niños de la detención de la patrulla fronteriza en Texas, específicamente ante reportes de que más de 300 menores ahí carecían de suficientes insumos. Así es, agua y condiciones higiénicas era lo que no había para estos niños. Estados Unidos sacó a la mayoría de los niños de un centro de detención de la patrulla fronteriza en Texas ante reportes de que más de 300 menores estaban detenidos ahí, cuidándose entre ellos y sin tener acceso a suficiente alimento, agua o condiciones higiénicas. La legisladora Verónica Escobar dijo que el lunes solo quedaban 30 niños en las instalaciones. Su despacho fue informado de la situación por parte de un funcionario de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Abogados dijeron la semana pasada que fueron a este centro de detención en Clint, Texas. Dijeron que algunos niños mayores estaban cuidando a los más pequeños. Mencionaron a un niño de 4 años con el pelo enmarañado que llevaba días sin ducharse y menores hambrientos. Algunos de los chicos llevaban 3 semanas encerrados. 15 de ellos sufrían de influenza. Escobar envió una carta al comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, John Sanders, y a la jefa de la patrulla fronteriza, Carla Provost. La legisladora pidió que se le informe a finales de esta semana qué medidas están tomando para poner fin a lo que ella llamó abusos humanitarios. Los legisladores de ambos partidos criticaron la situación la semana pasada. Los oficiales de la patrulla fronteriza no respondieron a las preguntas de The Associated Press sobre las condiciones en las instalaciones de Clint, pero en un comunicado el lunes dijeron: nuestras instalaciones de retención a corto plazo no fueron diseñadas para mantener a poblaciones vulnerables y necesitamos con urgencia fondos humanitarios adicionales para gestionar esta crisis. Aunque no está claro a dónde se trasladó a todos los niños retenidos en Clint, Escobar dijo que algunos fueron enviados a otra instalación en el norte de El Paso.
Rosalba Ruiz, Associated Press. Y vamos a seguir hablando de la situación de los migrantes en Estados Unidos. La postergación por 2 semanas a las deportaciones anunciadas por el presidente Donald Trump no representa un alivio para las comunidades en diferentes puntos de ese país. Así lo aseguran los activistas por los derechos de los migrantes, quienes afirman que las redadas continúan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pospondrá sus deportaciones por 2 semanas mientras busca un compromiso con los líderes demócratas en temas de inmigración. Esto no implica, sin embargo, como afirma Dean Applebaum de la coalición Capital Area Immigrants' Rights, que las redadas hayan terminado en Washington. Esta insincera garantía de que el gobierno dio a conocer que las redadas se pusieron en espera, creo que en realidad exacerba el estado de miedo y angustia que la comunidad está enfrentando. Que se les diga que tienen este momento para relajarse por un segundo y luego las redadas van a ocurrir y luego para que sigan avanzando es extremadamente deshumanizante y crea un trauma para la comunidad que durará mucho tiempo. La operación llamada Family Opa es parte de un plan de la administración del presidente Trump para deportar más de 2,000 familias de inmigrantes indocumentados que viven en las principales ciudades de todo el país y que ya recibieron la orden de deportación. Como afirmó ICE en una declaración a La Voz de América, después de violar las leyes, los indocumentados faltan aún más el respeto al país al negarse a presentarse a sus audiencias en los tribunales. Ningún ciudadano estadounidense puede quebrar la ley o violar una orden judicial y tampoco los extranjeros ilegales. Si el Congreso no cambia las leyes para garantizar que los extranjeros ilegales puedan ser eliminados rápidamente en la frontera sur, no hay otra alternativa que arrestar continuamente a estos extranjeros fugitivos en el interior. Sin embargo, varios alcaldes, incluidos aquellos de Los Ángeles, Baltimore y Chicago, afirmaron que no cooperarán y aconsejaron a los inmigrantes que conozcan sus derechos. De hecho, dice Applebaum, según la ley, nadie está obligado a abrir sus puertas a los agentes de ICE sin una autorización firmada por un juez. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y a todo eso agregamos que, por cierto, hoy el presidente Donald Trump publicó un video mostrando los avances en la construcción del muro fronterizo en Estados Unidos. Recordemos que el presidente Trump aseguró durante su acto de arranque de campaña para 2020 que el muro construido en la frontera con México sería bello, grande y muy barato. Así lo dijo. Y ahí lo tienen ustedes, esta estructura que ya está siendo levantada en la frontera sur. Buenas noches, bienvenidos a los deportes en Noticiero Hechos y vamos a hablar, por supuesto, de lo que se viene mañana para nuestra selección de El Salvador en la última fecha del Grupo C de Copa Oro 2019 y, por supuesto, de los equipos de Primera División. Y en béisbol vamos a hablar de lo que está pasando en el premundial que se está disputando en nuestro país. Vamos a verlo. Con un arranque casi perfecto en Copa Oro 2019, después de concretar 4 puntos, la selección de El Salvador se enfrentará a su similar de Honduras este martes como parte de la tercera fecha del Grupo C de la competición más importante del área de la CONCACAF. El equipo que dirige Carlos de los Cobos tiene que buscar una victoria frente a los Catrachos, esto para conseguir el boleto que les lleva a los cuartos de final del certamen. Por su parte, los hondureños, que son últimos de la tabla al haber perdido 2 de sus juegos frente a Jamaica y Curazao, buscarán terminar dignamente su participación en Copa Oro, pero para ello tendrán que pasar frente a la selecta Cuscatleca, que quiere firmar una excelente fase de grupos. Santa Tecla Fútbol Club arrancó su pretemporada este lunes de la mano del nacional Rodolfo Goches, quien contó con la mayoría de sus jugadores, a excepción de los nuevos refuerzos como Herbert Sosa e Iván Barahona. Por lo demás, los trabajos de preparación ya iniciaron, con miras a recuperar la racha ganadora de torneos anteriores. La base sigue y los jugadores que se han sumado pues son de gran calidad. Ahora, por ejemplo, viendo a Herbert Sosa y a Iván Barahona haciendo algunos trabajos, son jugadores que nos comprueban que sí fue muy acertada la decisión a la hora de traerlos, porque tienen mucha calidad de lo técnico, en la toma de decisiones, y son buenos muchachos, que eso es muy importante. Así que contentos con el equipo que tenemos.
Este fin de semana, el equipo que representa a El Salvador en la serie latinoamericana Williamsport de la categoría 13-16 años debutó con una contundente victoria de 15 carreras por 5 ante su similar de México en el Parque Nacional Saturnino Bengoa, partido de fondo de la jornada inaugural en la que también Honduras y Panamá ganaron en sus respectivos duelos ante Guatemala y Nicaragua. Una noche inspirada al bate del antesalista nacional Adrián Jiménez, quien se fue 4 de 4, con 5 carreras remolcadas y una destacada actuación en relevo de Adrián Sandoval, mismas que guiaron el triunfo cuscatleco por la vía del nocaut en 5 entradas. Vamos a continuar con las informaciones en este día lunes. Les contamos que Donald Trump impuso este día sanciones al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y 8 mandos militares a un paso más por endurecer el cerco económico sobre el régimen y forzar una negociación. El presidente estadounidense advirtió el sábado de que prefería intensificar la presión de las penalizaciones frente a una intervención militar, después de anunciar con bombo y platillo que había estado a punto de lanzar un ataque el pasado jueves que hubiese costado la vida a 150 personas por lo menos. Las sanciones cortan el acceso de Khamenei a recursos financieros y suponen la primera represalia de Washington después del derribo de un dron estadounidense por parte de Irán la semana anterior. Otras noticias en el siguiente resumen. El presidente de México, Manuel López Obrador, anunció que revisará la situación jurídica de la casa presidencial ubicada en Cozumel, en Quintana Roo, conocida como Casa Maya, para luego proceder a subastarla y que los recursos obtenidos se destinen a los municipios más pobres del estado. López Obrador convirtió Los Pinos en un museo y zona de recreo público. Ha insistido en la recreación de una entidad gubernamental que use los recursos recuperados por temas de corrupción y crimen para uso social. Hoy falleció el ministro de la Defensa de Perú, José Huerta, por un aparente paro cardíaco durante una visita de trabajo en la selva del noroeste del país. La agencia oficial de noticias andina dijo que el funcionario se encontraba en un aeropuerto de la región Amazonas cuando se desmayó y fue trasladado de emergencias a un hospital donde murió. Huerta dirigió el ministerio desde 2018 y una de sus labores más importantes fue comandar en febrero un operativo que desalojó a miles de mineros informales de una de las zonas más ricas de oro ubicadas en la escena sureste de Perú. En Camboya, socorristas localizaron a 2 sobrevivientes entre los escombros de un edificio que se derrumbó en una ciudad costera. Al menos 28 trabajadores murieron y 26 más resultaron lesionados. La tragedia ocurrió mientras dormían en el condominio en construcción, el cual era su vivienda temporal. Y vea las siguientes imágenes de impacto. Sucedieron en el estado de Florida, Estados Unidos. Un conductor no respetó la luz roja del semáforo y fue a impactar contra 2 vehículos. El percance ocurrió frente a una patrulla policial. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, mientras que el conductor responsable del percance fue detenido. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y también tenemos más noticias empresariales a continuación. Simán presentó su nueva colección titulada Studio Makeup, que fue inspirada por la ciudad de París. Studio Makeup se enfoca en ofrecer un maquillaje de calidad y profesional que sea accesible para todos, sin importar de dónde provengan, transformando cada día en una obra de arte con el maquillaje lleno de tendencia y moda para la mujer real y auténtica. Studio Makeup trae la campaña Voy la Bien Rose, con productos de primera colección, edición limitada de la línea Metals. Coaspae DRL, más que una cooperativa, una familia que cumple tus sueños financieros. Este jueves 20 de junio de 2019, Coaspae DRL, fiel a sus principios y valores, entregó 25 ventiladores al Hospital Nacional Sacamil para uso exclusivo de los pacientes del mencionado nosocomio, para sofocar un poco la ola de calor que azota a nuestro país. La entrega fue realizada por el señor gerente de negocios, licenciado Fernando Alpino Marroquín, y señor gerente de comunicaciones, licenciado José Alejandro Herrera González. Ambos dijeron sentirse satisfechos y complacidos de representar dignamente al señor gerente general, licenciado Julio Alberto Linares Sorto, y a toda la familia Coaspae.
Eso ha sido todo en nuestra sección empresarial y también entretenimiento. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Las condiciones climáticas del país han continuado siendo dominadas por las temperaturas muy cálidas. Pero ¿qué podemos esperar para las próximas horas? Vamos con Sandra Yanira Martínez para que nos cuente. Sandra, un gusto que nos acompañe aquí en Noticiero Hechos. ¡Qué calor a esta hora de la noche! Buenas noches, amigos televidentes. Sé sin duda alguna que usted a esta hora de la noche está sintiendo mucho calor. Y créame que aunque aquí estoy en lo frío, pero se siente allá afuera ese calor sofocante que se está dando en la zona oriental y en la zona costera. ¿A qué se debe esto? A que este día nuevamente retornó el polvo o la arena del Sahara y también el flujo alisio del Caribe se ha vuelto a acelerar. Mire cómo trae poco o casi nada contenido de humedad, que es el que produce las nubes y las lluvias, y es por eso que a esta hora de la noche no tenemos lluvias en ninguna parte del territorio. Para el día de mañana también en horas diurnas estará muy soleado, caluroso y sin nubes hasta el mediodía. A partir de la tarde veremos cómo esta onda tropical que tenemos aquí se estará desplazando frente o sobre nuestro territorio, generando nubosidad capaz de darnos lluvias y tormentas de forma aislada. Para el miércoles, cuando la onda ya esté sobre nosotros, entonces sí tendremos lluvias y tormentas dispersas y de moderada a fuerte intensidad. Pero también déjeme decirle que pasando este sistema se vuelve a secar la atmósfera y volvemos a sentir ese calor sofocante sobre nuestro territorio. Así es que ante esta anomalía, ante este déficit de lluvia y ante este ambiente muy caluroso, también debemos de tomar las medidas preventivas necesarias, sobre todo aquellas personas que padecen de alergias o que también padecen algún trastorno por esos cambios bruscos de mucho calor a lluvia, a mucho vapor de agua, a algún ambiente fresco para la madrugada cuando pasen las tormentas y otra vez retornando al calor, los trastornos de salud se ponen a la orden del día. Así que usted ya está informado. Tendremos una semana con mucho calor, con déficit otra vez de lluvia, aunque nos pase esta onda tropical, y también un fin de semana muy caluroso. Y eso es todo en cuanto al tiempo. Bueno, agradecemos a Sandra Yanira Martínez, la meteoróloga del Ministerio de Medio Ambiente, por brindarnos esa información tan importante sobre las condiciones climáticas. El calor va a continuar dominando el ambiente, eso es lo que nos está diciendo, así es que hay que hidratarse, hay que consumir líquidos, abundante agua, sobre todo porque las condiciones pues así lo ameritan. Claro, hay que tomar nota de esta información, ya lo sabe, a pesar del paso de una onda tropical, como lo decía, van a continuar las altas temperaturas, es decir, el calor para las próximas horas. Así que bueno, y con esa información nosotros le deseamos buenas noches, que tenga buen descanso también y los esperamos mañana como siempre. Hasta mañana, buenas noches. Feliz noche.